Hora de darle la bienvenida al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en políticas públicas, comentarista del portal de opinión El Montonero y comentarista habitual en RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días, señor José Hernández, y a través suyo un saludo a todo el país. Bien, antes de abordar el tema de políticas de salud, esta semana usted está tocando las controversias en torno al Sistema Nacional de Salud. Me gustaría darle una pincelada, como es habitual, de lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Y yo trato de poner el tema en agenda y usted lo desarrolla. Vayamos a eso entonces. ¿Qué le ha parecido la decisión de la Organización de Estados Americanos de activar la Carta Interamericana, ¿no? Recientemente y envía una misión al Perú, ¿no? Un primer comentario. Ahí tiene que haber dos lecturas. Una primera es que la OEA afilia a estados y, quien representa a la nación es el presidente de la República. Y además, según la Constitución, el presidente de la República tiene la conducción de la política exterior. En consecuencia, creo que es legítimo que la preocupación del presidente Castillo de ir a apelar a la OEA y que la OEA le haga caso. O sea, eso no es nada extraordinario. El problema está sí en el sustento técnico que este pedido pueda tener, y en este caso, labor importante es el que ha tenido el ministro de Relaciones Exteriores, porque finalmente, para cada actividad que desarrolla el Estado, hay un ministro que tiene que defender sus actos y es el responsable político ante el país. Y en este caso, entonces, es el ministro de Relaciones Exteriores quien tiene que responder por los actos del presidente en este tema. El segundo aspecto que hay que ver en este tema es que no necesariamente el hecho de que vaya a la OEA y que el presidente pida que se trate, y se trate en modo obligatorio porque Perú es parte de la OEA, significa que los resultados que tengan de ahí sean favorables. Al contrario, creo yo lo que va a ocurrir es que el conflicto interno nuestro que existe debido a las acusaciones graves que tiene el presidente con la fiscalía puede tener un revés para él mayor en el futuro, porque la misión de alto nivel que ha acordado la OEA enviar al Perú va a tener como misión, como ya sabemos, reuniones con los diversos actores, y uno de los cuales va a ser la Fiscalía de la Nación, que probablemente en modo amplio exprese todos los temas de corrupción. Finalmente, se va a cerrar las filas, digamos, de algún país que podría darle asilo, o al contrario, podría extenderle, luego de ver todas esas denuncias que se tienen planteadas, de repente un puente de plata para salir del país y dejar el poder. O sea, esa salida a través de la OEA puede tener quizá un poco de mayor seguridad jurídica para él, pero no sabes el sentido en el cual termine esa misión en el Perú. Pero también hay que señalar que el ministro de Relaciones Exteriores ha cumplido un rol difícil esta semana, porque no solamente ha suscrito una carta a la OEA con algunas apreciaciones solo desde el punto de vista del Ejecutivo, soslayando los temas de acusaciones que tiene el presidente, sino que ha tenido una reunión en el Vaticano en la que ha expresado que el Congreso de la República le ha negado la salida del país debido a que se ha referido a la guerra, ha condenado la guerra de Ucrania y ha planteado la paz. Y esto, como todos sabemos, eso no es verdad. Eso ha sido una burda mentira del ministro en la reunión en el Vaticano, porque las causas por las que se le ha negado al presidente Castillo su viaje al exterior están perfectamente determinadas en la moción que se presentó y se aprobó en el Congreso de la República, y en ninguna parte de esta moción señala que haya sido en relación a lo de Ucrania o al pedido de paz que ha hecho el presidente de la República. Creo que esta semana ha sido una enorme parcialización del Ministerio de Relaciones Exteriores en la defensa del presidente Castillo, cosa que desdice un rol técnico que ha tenido la Cancillería a lo largo de la historia de la República. Ahora, uno de los grandes temas que se abordan en el mundo es la lucha contra la corrupción, ¿no?
Y la verdad no deja de sorprender, doctor Cuba, cuando uno escucha las exposiciones de los distintos representantes, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, al representante de Colombia, al representante de Chile, al representante de Bolivia y otros representantes de algunos países de Centroamérica, tener una posición, entiendo, válida respecto a la institucionalidad, a la democracia, ¿no? Y precisamente ese es el foro interno, el foro político que significa la Organización de Estados Americanos, ¿no? Pero en el fondo, nosotros sabemos, y los peruanos, y también la comunidad internacional, por lo menos la que está suficientemente bien informada, por eso me sorprende escuchar de parte de representantes de la Organización de Estados Americanos no tocar una sola palabra sobre la corrupción en el Perú, ¿no? En el Perú la crisis se ha desatado en los últimos meses precisamente no porque la generó el Congreso de la República, no porque lo generó los medios de comunicación, no porque lo generó la calle, ni mucho menos el Ministerio Público, sino porque hay un cúmulo de investigaciones y eso ha devenido precisamente en la crisis política. Y luego se ha traducido en un reciente informe de denuncia constitucional presentado por el Ministerio Público, ¿no? En ese escenario llega la misión de la OEA, y usted bien anota, ¿no? La OEA no viene solamente a tenderle un puente de plata, tiene una misión quizá más compleja de la que se imagina, muy difícil, ¿no? Porque por un lado el gobierno va a tratar de instrumentar la presencia de la OEA y sacarle provecho, y por otro va a tocarse con un escenario de realismo político. No sé qué piensa usted. Sí, mire, creo que la OEA es lo correcto, lo que se tiene que hacer. Si un país parte, pide activar la Carta de la OEA para la defensa de la democracia, porque el presidente de ese país, que es el representante de la nación, señala que hay el riesgo de un golpe, entonces obviamente la OEA tiene que mandar una misión para constatar in situ lo que ocurre. Pero esa es la visión de un gobierno. De un gobierno, precisamente es la única versión que ve la OEA, porque la OEA es el representante de los estados, y el estado está representado. Pero es un foro más político, es un foro político, claro. No olvidemos. Ahora, es evidente que los mismos presidentes de otros países saben que la acusación que tiene es por corrupción, pero eso no lo pueden decir en el fuero donde representan a los estados. Precisamente por eso mandan una misión. La misión va a ser la encargada luego de expresarle al Pleno de la OEA, explicarle cuál es la verdadera naturaleza del conflicto dentro del país. Deberíamos nosotros ahí sí quejarnos en el caso de que luego de la visita de la OEA saque la conclusión y diga que en el Perú hay un intento de golpe o hay un golpe en ciernes. Creo que aquí las cosas son claras. El Congreso de la República, por otra parte, ha aprobado una moción que ha remitido a la OEA señalando la versión del Congreso de la República, y probablemente la Fiscalía de la Nación tenga que hacer lo propio y los demás poderes del Estado. Ahora, lo que sí llama la atención, que en esta circunstancia el presidente Castillo y el Premier señalen que es importante el diálogo nacional. La pregunta es, ¿diálogo nacional para políticas de Estado, diálogo nacional para construir un futuro mejor? Pero no puede haber diálogo nacional para delinquir o corromperse. Yo creo que ahí viene la distorsión del llamado al diálogo nacional. Yo creo que debería, por otra parte, para poder iniciar un diálogo nacional, ponerse a buen recaudo de la justicia, para que sobre la base de ese primer concepto se pueda hablar de diálogo nacional. Yo creo que esos aspectos se van a tener que discutir cuando esté la comisión de alto nivel aquí, de la OEA. Sin embargo, hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Todos estos conflictos durante la semana ha servido para que de modo progresivo, lento, paulatinamente, se sumen firmas para la vacancia presidencial. Porque este mecanismo de enviar una misiva a la OEA, señalando una versión totalmente distorsionada de la realidad de lo que ocurre en el país, lo que hace finalmente es demostrar que lo que busca es
blindarse frente a sus acusaciones en el exterior. Por otra parte, estas firmas que de modo progresivo aumentan, es probable que den los votos necesarios para lograr o bien una inhabilitación con 66 votos o bien una vacancia presidencial, a pesar de que la moción que se firma actualmente en modo progresivo es una moción de vacancia presidencial. En otras palabras, creo que sí hay la opción de ver la correlación de fuerzas dentro del Congreso, y si uno observa cómo suben las firmas para la vacancia en modo lento y persistente, creo que el riesgo que ve el presidente en una vacancia es cada día más alto. Por eso es que ha apelado a la OEA. Claro, es un escenario bastante complicado. Un escenario, además, la OEA llega a un país que está polarizado, pero además una confrontación abierta entre dos poderes del Estado, ¿no? Usted citaba algo interesante, ¿no? El presidente llama a un diálogo nacional, ¿no? Pero el presidente no pone en agenda cuáles serían los puntos del diálogo nacional. Y la gran pregunta es, ¿el presidente está en condiciones de sentarse con el Congreso luego que lo ataca permanentemente, lo ataca de golpista y lo ataca de querer desestabilizar y envía, ¿no? una solicitud a la OEA para que la OEA intervenga? O sea, ¿en esas condiciones se puede dar el diálogo? Cuando envía una carta a la OEA para que la OEA intervenga, lo que está buscando en el fondo es que un externo medie el conflicto, o sea, el diálogo interno está agotado. Y en segundo lugar, y eso lo sabía el canciller. Claro, y eso lo sabía el canciller. Y en segundo lugar, la naturaleza del diálogo. Tú no vas a hacer un diálogo para decir y pasar por alto actos de corrupción. Eso ya no sería diálogo, pues. Eso sería blindaje. Y eso yo creo que la población peruana y el sentido común, ¿no? Te hace que no puede haber diálogo en torno a si me perdonas o me perdonas la corrupción. Yo creo que o hace la vista gorda sobre los temas de corrupción hasta el año 2026. Ahí no puede haber diálogo. El diálogo está hecho para hacer políticas públicas, para ver en qué sentido avanza el país, a qué le doy mayor énfasis y a qué menor énfasis, cómo lucho contra la pobreza, cómo mejoro la educación, cómo mejoro la salud, pero no si es que me perdonan o no mis delitos. O sea, yo creo que ese tema tiene que quedar totalmente claro. En las circunstancias actuales ya no hay posibilidad de diálogo, porque ya el gobierno ha pedido un intermediador externo que va a venir a tomar nota de lo que ocurre en el país y probablemente, producto de esos diálogos de la OEA, se den algunas salidas dentro del marco democrático, el cauce constitucional. Pero, por otro lado, la OEA no puede dejar de ver de que existe en el Perú una conciencia clara de que la vacancia es constitucional y que el tema pasa por el Congreso, que a pesar de ser deslegitimado por la población, que tiene poca aceptación, es el único que constitucionalmente puede vacar al presidente de la República. Ahora, se pueden presentar dos escenarios, doctor Cuba, ¿no? Uno, que la OEA presente un informe lo suficientemente diáfano, lo suficientemente transparente, ¿no? En el ámbito político, en el ejercicio de los poderes del Estado, Poder Judicial, Congreso de la República, Ejecutivo, pero también se puede dar el escenario que el presidente no quiera aceptar, ¿no? este informe y patee el tablero, ¿no? Porque muchos ya perciben que el presidente quiere patear el tablero. Mire, el problema que hay que tomar en cuenta es que la OEA es un órgano colectivo que representa estados. Y como usted sabe, en este periodo la correlación de fuerzas han cambiado adentro de la OEA. La OEA hoy día no es la misma que la OEA del año 2019, cuando ocurrió los hechos de Bolivia, por ejemplo. Por eso es que esta correlación de fuerzas es distinta, y a tal punto que hay ya una mayoría, digamos, sobre todo en América del Sur, de países que tienen una versión política más progresista. Por eso es que el gobierno apela a la OEA, porque siente que va a existir dos aspectos. Uno, una solidaridad por su posición política, y dos, la creencia que existe lo que se llama la justicia politizada o el lawfare, y que el presidente Castillo estaría siendo víctima de esta guerra, de esta justicia politizada, ¿no?
o una politización de la justicia, como le llaman el lawfare en el Perú, y esto es lo que la OEA tendría que constatar y explicar. Si la OEA sale y en su informe y dice que en el Perú hay una politización de la justicia y que está esta justicia en manos conservadoras, y segundo, de que el presidente es legítimo y no lo dejan gobernar, entonces obviamente ese informe podría serles favorable, pero de ahí a demostrar que hay una politización de la justicia, sí, presentando los elementos que tiene la Fiscalía, que tendría el Congreso y todos ellos, yo creo que esa va a ser la materia de discusión. Por eso es que creo que el presidente Castillo avanza en tratar de demostrar esos dos aspectos para que le den la legalidad internacional que él necesita. Pero como le explico, eso puede ser al revés, puede salir el resultado de explicar que no, que en el Perú los tres poderes son independientes, son autónomos, que la fiscal de la nación ha actuado constitucionalmente y en sus atribuciones, y que las pruebas, las supuestas pruebas, porque todavía no han sido validadas por un juez, las supuestas pruebas que existen son tan contundentes que ameritan que el Congreso tome cartas en el asunto y proceda a habilitar el procedimiento y juzgamiento del presidente, sea por la inhabilitación o sea por la vacancia presidencial. Ahora, el descrédito institucional de la OEA también en los últimos años es bien marcado en la región, doctor Cuba. La OEA ha tenido un accionar que muy cuestionable en varios países. Entonces, de una u otra manera, llega al Perú y va a encontrarse con una papa caliente, ¿no? Si lo tenemos que llamar en términos muy castizos, en términos muy directos, ¿no? ¿La OEA puede poner toda la carne en el asador, como dicen los argentinos, en favor del presidente Castillo, cree usted? No, no puede, por varios motivos. Uno primero es que la OEA, el jefe de la OEA atraviesa un proceso interno que probablemente podría terminar incluso en su destitución. Segundo lugar, que la correlación de fuerzas en las Américas ha cambiado, pero no tanto. Ejemplo, no han logrado incorporar a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua en la última sesión de la OEA que hubo en Lima. Y tercero, no se ha logrado implementar algunos de los pedidos que hicieron los partidos progresistas en relación al conflicto, a varios conflictos que hay, como el caso Ucrania, por ejemplo. En consecuencia, creo que la OEA, si bien es cierto, tiene una orientación mayoritaria hacia el progresismo, no tiene la mayoría suficiente de su agenda. Entonces, tenemos donde se ocurrió Doctor Cuba, lo escucho con alguna dificultad. A ver, vamos a mejorar la comunicación con el doctor Herbert Cuba García. Yo sí, ¿Sí? ¿Me yo escucha? sí A ver, ahora sí, lo mejor. escucho. Sí, pero escuchaba, había alguna interferencia, por favor. Yo sí le escucho perfectamente. ¿Ahora está mejor? Sí, perfecto. Ya. Entonces, decía que la OEA de hoy no es la misma que ocurrió el año 2019 con el incidente de Evo Morales. Por eso es que en eso se basa, digamos, el razonamiento del presidente Castillo. Ese es su fundamento, digamos, pero creo que no es tal como él optimistamente ve, porque hay casos concretos como el de Nicaragua, Cuba y Venezuela, que esta OEA, a pesar de su composición, no pudo resolver. Pero además la OEA se va a encontrar como lo que se llama el real político, ¿no? Realismo político, ¿no? Y hay un asunto adicional, ¿no? Que hay que ver. Si bien es cierto, el presidente Castillo todavía mantiene un 25%, 20%, 22% de aprobación fuerte, maciza, sobre todo en las regiones, tiene una enorme oposición muy activa, que al final se han ido sumando inclusive sectores que lo habían apoyado en su inicio. Y luego tiene algunos gestos que ha dado que señalan que existe el riesgo de patear el tablero por parte del propio Ejecutivo, como ha sido esa reunión con reservistas vestidos con uniformes en el patio de Palacio de Gobierno, a eso iba. Que no es posible que la OEA pueda pasar por alto un discurso y un escenario
que ocurrido ese día que pueda pasar por alto. A eso iba, porque si es que vamos a tener una misión, ¿no?, que va a recibir información de todos lados, el escenario interno se puede crispar en esa visita de la misión. Eso es lo que va a ocurrir, porque el presidente diario a diario sigue alentando, sigue con su mensaje generando una posición de mayor enfrentamiento, ¿no? Y si eso va a ser parte del escenario que va a compartir la misión, la verdad que ingresamos a un terreno bastante complicado en los próximos días, ¿no? Mire, y va a ser tan complicado, le voy a explicar el tema, va a haber ahí varias acciones. Uno, en el tema del Congreso, es probable que se quiera generar conflicto al interior del Congreso, mociones de censura, quejas, inclusive puede haberse hasta medidas de fuerza. Acordémonos cuando se ponían parches en la boca, cuando ponían carteles, esas cosas podríamos asistir cuando llegue la OEA al Perú. Pero además es probable también que hayan intentos de frenar el tema con la Fiscalía, con el Poder Judicial, etcétera, por parte de algunos grupos que podrían generar hostigamiento. Pero también la calle se va a tener que movilizar en ambos sentidos. Entonces esto puede ser pues una semana, en la fecha que venga la OEA, lejos de ser una visita tranquilizadora, sería una visita atizadora del conflicto social en el país. Así es. Doctor Cuba, no quiero dejar de lado el comentario habitual en temas de política de salud pública y su reciente artículo Controversias en torno al Sistema Nacional de Salud. Por favor, bríndanos alcance. Mire, ha preocupado mucho a los actores involucrados en la salud, sobre todo a los sectores de la seguridad social, de salud, al sector privado y también a las organizaciones de la sociedad civil y los colegios profesionales y los sindicatos. ¿Por qué ha preocupado mucho? Porque el Ministerio de Salud ha promulgado con el gobierno, evidentemente, un decreto supremo, el 018-2022 SA, que crea una comisión de alto nivel, está de moda la palabra alto nivel, como por lo que vemos, una comisión de alto nivel que va a hacer un nuevo modelo de sistema de salud en el país. Va a ser la propuesta técnica para ese modelo. Pero ¿cuál es el hecho anómalo? Que esa propuesta la van a crear solo burócratas públicos, es decir, representantes de ministerios como de salud, economía y trabajo, interior, defensa, etcétera. 13 miembros, entre los cuales son 10 miembros, todos representantes de cada uno de los ministerios, uno representante de los usuarios de su salud, es decir, de su salud, y uno de las universidades que tienen facultades de ciencia de la salud, no de medicina, sino de ciencia de la salud, uno y uno de ciencia de salud del sector privado, uno. El resto, todos son funcionarios del Estado. No está el sector privado, no están las universidades, no están los gremios, los empresariales, no están los sindicatos, no está la sociedad civil, no están los colegios profesionales, no está el colegio médico, que siempre tiene asiento nato en estas reuniones. Es decir, una cierrapuertas entre el Estado para hacer un nuevo modelo de atención en el país. Pero además de eso, se basan en un decreto supremo que fue la política general de gobierno que se dio durante el periodo de la señora Mirta Vázquez con el señor Hernando Ceballos en el Ministerio de Salud, una política general de gobierno en la que la palabra seguridad social no existe. O sea, y ahí no existe. En segundo lugar, en que se crea un sistema unificado de salud cuyo contenido se desconoce. Y en tercer lugar, se menciona que se va a profundizar el proceso de creación de institutos, de instituciones especializadas en las regiones, etcétera. Entonces, bajo esos criterios de unificar,
se dio también en esa época un proyecto de ley de pedido de facultades legislativas al Congreso de la República para legislar en materia sanitaria, en la que se planteaba la adscripción de salud al MINSA, es decir, que el Seguro Social que hoy está adscrito al Ministerio de Trabajo pase a ser adscrito por el Ministerio de Salud. Y esto con la idea de generar un sistema unificado. La pregunta que se cae de madura es, ¿cómo vas a hacer con los fondos de la Seguridad Social, que son aportes de la planilla de los trabajadores, que son bajo la contribución, porque eso es el aporte lo paga el empleador, ¿no? ¿Y cómo vas a hacer para ese manejo? ¿Cómo vas a hacer con el Consejo Directivo de Salud, donde tiene representantes los empresarios de la gran empresa, la mediana empresa y la pequeña empresa? Los gremios, los sindicatos, las centrales sindicales tienen ahí su asiento y también representantes del Estado. ¿Cómo vas a hacer para que ese consejo directivo pueda ser administrado por el Ministerio de Salud? Por otro lado, es ilógico que una institución que recibe su financiamiento sobre la base de la planilla, ¿no?, pase a otro sector que no ve la planilla. Eso es intervencionismo ya. Directo. Y aquí la planilla la maneja, quien fiscaliza la planilla es el Ministerio de Trabajo. Quien maneja la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores es el Ministerio de Trabajo. Doctor Cuba, eso me está recordando lo que está pasando con la derrama, ciertamente. O sea, el gobierno ya de una manera así, ya abusiva, quiere hacer las cosas, ¿no? Lo que usted nos está relatando es sumamente grave, ¿eh? Exacto. Y es tan grave que ya los sindicatos, los gremios, han estado haciendo marchas al Congreso, están pidiendo la derogatoria de ese decreto supremo 018 o la modificatoria del decreto supremo 164 del año 2021 de la PCM, que modificó, que creó la política general de gobierno. Creo que este escenario de una estatización de salud es gravísimo, en un momento en que salud goza de una autonomía constitucional, no solamente en el manejo de sus fondos, sino incluso en su gestión. Por lo tanto, entonces, creer que la solución al problema de la salud en el país es hacerse cargo del manejo de la seguridad social y sus fondos, creo que es una anomalía y un error gravísimo que va a tener... Esa es una apropiación ilícita, en realidad, hay que decirlo con nombre propio, apropiación ilícita. Esperamos nosotros que se entienda este fenómeno, se modifique esa resolución suprema. Nadie duda de que el país requiere una reforma del sistema de salud, una reforma de salud que coordine y articule a todos los sectores, incluyendo el sector privado, en unas políticas públicas claras y definidas. 20 políticas públicas, 15 políticas públicas que son obligatorias, que cumplan todas las instituciones que brindan salud. Pero no puedes llegar al tema de estatizar como si el Estado cumpliese perfectamente sus funciones. Y lo que vemos es exactamente al revés. Y hemos visto en la pandemia el rol enorme que tuvo la seguridad social para enfrentar la pandemia, con todos los defectos y las críticas que se le pueden haber hecho. Sin embargo, el rol de salud fue crucial en la lucha contra la pandemia. Vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Pero así como marchan las cosas, ¿no? Tenemos ¿verdad? Una visión nubilada, sobre todo en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Tenemos una visión totalmente nubilada de ver las cosas, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, señor José Hernández, que el ministro de Trabajo... La ministra, ¿no? La ministra de Trabajo... es muy locuaz para defender los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Que inclusive han dado gobierno normas para que los trabajadores tercerizados no sean tercerizados, etcétera, no defienda algo esencial de los trabajadores, que es su sistema de seguridad social. El ministro Sala se dedica a otras cosas en estos momentos, ¿no? Hay que decirlo con nombre propio. El ministro Sala es un operador político en lugar de ser un ministro de Estado. Hay que explicarle al gobierno que cuando un gremio de trabajadores conversa con la patronal,
temas que se tratan corrientes y comunes son aumento de sueldo, sí, pero también mejores condiciones laborales, sí. Y el tema de la salud es capital. Así es. ¿Cómo va a ser mi seguro? ¿Qué seguro médico vas para mí, para mi familia, para mis hijos? Eso es un tema de discusión permanente. Tú no puedes decir ahora, ¿sabes qué? A partir de ahora el tema de salud ya no pasa ya por el Ministerio de Trabajo ya. Es decir, que ya en la discusión paritaria que hay entre empleadores y trabajadores, el tema de salud ya no se toca. Entonces no puedes hacer eso, porque eso es inevitable. Es inevitable porque además la seguridad social ha nacido de una necesidad de la propia clase trabajadora para poder hacer una negociación. Y esa es la génesis de la seguridad social. Esa es la génesis de la seguridad social en el Perú. O sea, eso es el elemento de partida de la seguridad social en el Perú, ¿no? Y tal es así que la Constitución Política del Estado, ¿no?, reconoce la autonomía, ¿no?, que tiene la seguridad social. Y tal es así que se reconoce la participación activa de empleadores y trabajadores. O sea, es clarísimo. Lo que sucede es que cuando te nubla la percepción ideológica de que todo debe ser el Estado, por un lado, y segundo, que tienes 14.000 millones de soles de presupuesto de la República que están manejados en ese lugar en modo autónomo, como que te parece que eso no funciona bien y que lo que hay que hacer es más bien estatizarlo, porque al estatizar vas a favorecer a más peruanos, vas a hacer una mejor gestión, vas a lograr que todos los peruanos tengan acceso a la salud, etcétera, etcétera. Cuando en realidad lo que pasa es que, al revés, en el sector que administra el Ministerio de Salud, no se ha logrado todavía crear mecanismos de seguridad social, que el Seguro Integral de Salud, que lo maneja el Ministerio de Salud, aún no es un sistema de seguridad social y por lo tanto los pacientes no reciben el subsidio en modo adecuado de parte del Estado para tener no solamente atenciones médicas, sino prestaciones económicas y sociales. Un zapatero que trabaja, que no tiene seguro, no tiene empleadores, un libre trabajador, se enferma. Él debería tener la posibilidad que mientras dure su enfermedad y esté internado en un hospital, su familia puede recibir algo de dinero para que sobreviva. Eso no ocurre hoy día. Hoy día lo que ocurre es simplemente que el zapatero no va a atenderse hasta morirse, porque si no trabaja un día o 2 días, su familia no come. Eso es cierto, doctor Cuba, es la verdad. Entonces, si el Ministerio de Salud, el gobierno, no toma conciencia que tiene que fortalecer y convertir al Seguro Integral de Salud en un verdadero sistema de seguridad social que otorgue prestaciones médicas, prestaciones sociales y prestaciones económicas, que se ocupa pues de salud, que deje salud en paz, que le dé las condiciones para gobernarse mejor y que le mejore la sostenibilidad financiera que tanto necesita salud. Muy bien, doctor Herbert Cuba, como siempre muy agradecido por esta comunicación sabatina con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto compartir con usted este diálogo. Ha sido buen día, muy amable, gracias. Muchas gracias.